Allinchamusqas kachunku pichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walekchu manachu noqa walejlla kasani. Kankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypa suti Maggie. Kunan apamusaykichis huk takiy runapa ipata sutikun Picaflor de Mamarca nisqa imarayku paypis wicharichimun huk musuq videota. 15 diañas hina imarayku hina rishin apamusani chaychika musuq videos qhawarinchik chayraykus pichus primero urqumurqa chaytaraq urqumuni chayman tukuchimusaniña kay último chantapish waqtiyallantaq entonces qhawarinanchik tiyan. Paykuna takiranku costumbre turril en Andahuaylas nisqa kaypi qillqarisqa kasan Asociación Cultural de Músicos de Arpa y Violín y Danza de Tijeras Andahuaylas nin chayta qhawarisun chantapis ñawiri qhawaritawantaq yachasunña imaynachus paykuna takikunku imatachus ruranku kay llaqtita kay fotopi chay Andahuaylas nisqacha chay kay Perumanta kunan parlarisqa castellano qallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver a un cantante de Perú que se llama Picaflor de Mamarca. Ya anteriormente hemos visto también de él un vídeo. Él es padre de Liberato Cani. Liberato Cani hemos visto con los artistas de Inmortal Cultura de Ecuador, que ellos son en un grupo que se han juntado, que el grupo se llama Botbanquilas. Es un proyecto que ellos tienen, que varios artistas se han juntado para abrir un canal en la cual difunden diversidad de música, tanto rap, género, hip hop, en quechua y en muchos, también en inglés y en castellano. Y es cuando ahí le conocí yo a Liberato Cani y es cuando también se lo conoció a Picaflor de Mamarca, que es su padre, y también él ha subido un nuevo vídeo. Vamos a ver no sé si dos canciones o algo, dependiendo porque son 17 minutos el vídeo. Y luego yo les dejaré el link para que ustedes vayan a su canal y puedan apoyar. Y aquellas personas también que desean apoyar a nuestro hermano peruano, que es nuestro vecino, como se puede decir, porque vivimos en un mundo, no vivimos en mundos separados. Y a mí me gusta este tipo de canciones, porque son tradiciones y costumbres de lo más profundo de Perú, se puede decir, de los pueblitos, como en nuestro país también hay canciones en nuestros pueblos como Salay, como todo tipo de bailecitos y guaños, cuecas, pues similar. Entonces, por eso que vamos a apreciar cómo cantan y a ver qué es lo que nos transmite. Empecemos. Dice Asociación Cultural de Músicos de Arpa y Violín, Danzas de Tijera, Andahuaylas, Apurimac. Ministerio de Cultura. Este es el señor Picaflor de Mamarca. Ahí veo que están en un pueblo, en una casita, ¿no? Donde están ellos bailando y disfrutando de... Estos son los arpas. Vamos a escuchar.
Ahí están tocando también los violines, como ven. Y como ven también, a ver, vamos a parar un poquito. Como ven también, aparte de tocar los violines, si ven ahí los ponchos, cómo están tejidos, las mantitas, como se puede decir, los axos. Axo es un vestido entero en Norte Potosí que se pone, pero aquí si se dan cuenta, las mantillas que están usando, perdón, son bordados con flores grandes, las polleras, los sombreros más o menos iguales al de Potosí, a los que usan los de Potosí. Eh, Hay similitud, no son iguales, hay similitud en la vestimenta. Eso es lo que tenemos que apreciar también, apreciar cómo tocan sus instrumentos que son muy diferentes a lo nuestro. Y cada vez hay la diversidad de culturas en nuestro país como en el país vecino de Perú y en otros países. Es bonito conocer, porque así vemos que tienen la idiosincrasia todavía intacta en esos lugares, que no han perdido. Cuando pierden es cuando niegan su cultura, cuando niegan sus raíces, cuando niegan el hablar quechua, cuando niegan todo lo que más o menos se avergüenzan de decir de dónde son. Eso es lo que yo no quiero. Yo más bien prefiero defender todo lo que están viendo ustedes aquí, defender todo lo que nosotros tenemos en Bolivia, defender todo lo que la mayoría quizás se avergüenza. Yo no entiendo por qué. No es nada malo lo que están haciendo, no es nada malo difundir lo que sienten, su folclore, no es nada malo. Aquí, por ejemplo, las bufandas también son bordaditas, tejidas más o menos. Hay algunas figuras que se parecen a Norte Potosí. Es por eso, ¿por qué digo que es una mezcla? Porque antes Bolivia y Perú eran un solo país, ¿no? Y cuando hicieron la lucha por la libertad, se juntaron no solamente peruanos, bolivianos, no, se juntaron todo lo que es Sudamérica por luchar por la libertad. Entonces, muchos de Perú se quedaron en Bolivia y muchos de Bolivia se quedaron en Perú, como en Argentina, en Colombia, en todas partes se han derramado gente de todas partes. Y ahí han hecho sus familias, ya ahí mismo han nacido sus hijos, y esa diversidad de culturas, algunas cosas, por eso hay parecido, por eso, porque se han quedado raíces de otros países en otros lugares, así. Eso quiero que entiendan, no sé si se ponen a analizar ustedes, yo me pongo a pensar muchas cosas, pero eso es lo que les quiero transmitir y espero que entiendan. No anini llaqtaman kay takisqanku kay ara takisqanku kay warmis kaypi Flor Uma markamanta. Paypis p'achanpis k'achitu kay warmispatapis mantillan ninchisman k'achitu t'ikaswan chay bordasqas karisan sombreros ninkupis kay ponchos ninkupis arpas violines sumaqta paykuna tokanku takinku. Takinku imaynatachus chay llaqtitanpi takikunku hinallata mana noqani sanichu waqhina mana imaynatachus takikunku llaqtankupi chay qusapacha ama chayman p'inqakuychischu chayman kankichis chayqa noqanini chayta imaman p'inqakusunman ama p'inqakuychichu ni qhechua parlaymanta ni ama p'inqakuychischu ni imaynachus p'achasniykichis maymantachus kasqaykichishtapis ama p'inqakuychischu chayta yachanaykichis tiyan chantapis nini imaynachus kay Perú Bolivia uklla karqa ñawpaq uk llaqtalla uk suyuya karqa chay suyumantaqa kay maqanakurqanku libertad nispa libre kananchispaq unaña tukuy tantakurqanku españoleswan maqanakunankupaq tukuy ima chaypi tukuy ladoman tantakurqanku chaypi tantakuspari wakinkuna llerqanku maqanakuq Peruman wakinkuna Boliviapi quedakunku wakinkuna Colombia Argentina hinapi t'akarakunku tukuy ladopi runasqa chaymanta ichapis nini Boliviamanta ichapis Norte Potosiman ichapis quedakunku qhipakunkuman Perupi chayrikus hina similar nima hina kikin sombreropis bordadopis ichapis hina chaymanta mana no seguruchu no t'ukusqallayni musaykichis
ichapis hina qankunapis t'ukurinaykichis chayraykush nini kayqa sumaq kayta uruta hina paykuna waqaychananku tiyan kay takiy tukay imaynatachus takikunku imaynatachus Norte Potosí Cochabamba Aykili chay ladospi tukuy ladospi takikunku chayta cuidananchis tiyan uruta hina imarayku paykuna culturasninchis paykuna nuqanchis ni siquiera ni p'achatapis kay hina churakunchikchu paykuna makishninwan ruwakunku nuqaykunchis rantinanchis tiyan chayraykush t'ukuriychis kunan uyarinallapuni Christian is not a living state. You need to get down.
mejor, la cervecita, buena bebida, chicha de mora, mucho mejor. Cuando te sube a la cabeza, ay mamacita, no sé qué hacer. Cuando te sube a la cabeza, ay mamacita, no sé qué hacer. La cervecita, buena bebida, chicha de mora, mucho mejor. La cervecita, buena bebida, chicha de mora, mucho mejor. Cuando te sube a la cabeza, ay mamacita, no sé qué hacer. Cuando me sube a la cabeza, ay mamacita, no sé qué hacer. ¡Eso! ¡Vamos por la estación! Músicos, arpa y violín, danza tijera de Altabuena. ¡Eso! ¡Vamos, Fuerza Perú! ¡Eso! Bueno, gente, para que no se haga largo el vídeo, les voy a dejar el link para que ustedes vayan a disfrutar de esta canción, a aquellas personas que les gusta, a aquellas personas que quieren curiosear su canal de Picaflor de Humamarca y disfrutar de sus canciones, porque son canciones de lo, ¿cómo puedo decir? De lo más profundo del Perú, las raíces, ahí están. ¿Qué puedo decir? Como ellos dicen, danzas de tijeras, yo creo que hacen contratos y todo para ir a bailar, porque ahí ponen su número y todo, contacto para aquellas personas. Ya anteriormente habíamos visto la danza de las tijeras con el grupo Uspas. Es un grupo también mezcla folclórico con rock, que también lo hacen fenomenal. Es un grupo, me parece que ya antiguo, hemos leído su biografía. Es un grupo que también tiene su historia ahí es donde vi la danza de las tijeras. Es hermoso, único, yo diría, porque yo no he visto otro tipo de baile. Sí, en otro país he visto, pero cada país tiene algo muy diferente. Y eso es lo que tiene Perú, como tiene Bolivia, como tiene Chile, como tiene Argentina, como tienen todos los países, Ecuador, todo. Todos los países tienen algo diferente, que eso es su origen de cada país. Espero que les haya gustado. A mí me gusta más que todo que canten en quechua. Ya saben que yo entiendo algunas cosas, no entiendo otras palabras, es por eso que yo no me atrevo a traducir. Por ahí yo traduzco una cosa y la verdad dice otra cosa, y por eso prefiero no traducir. Y si aquella persona que habla quechua pues o entiende el quechua de Perú, podría traducir lo que han cantado. Con mucho gusto lo vamos lo dejan en la caja de comentarios a aquellas personas para que vean y lo lean. Hasta aquí, hasta el próximo vídeo. Espero que pidan las canciones de sus artistas preferidos. Ya les he dicho, no siempre tiene que ser de Perú o de Ecuador, ¿no? O de Argentina, o de Brasil, o de Sudamérica, puede ser de otros países del mundo, para disfrutar, siempre y cuando que ese artista nos deje subir el vídeo a nuestro canal. ¿Por qué? Porque hay otros artistas que no dejan ni reaccionar, ni compartir, ni nada. Es por eso que no se puede reaccionar a muchos artistas. Y anteriormente hemos reaccionado a Cristina Aguilera, no dejó reaccionar su vídeo, automáticamente no dejan ni compartir. Después hemos reaccionado a otro cantante que tampoco nos dejó, así sucesivamente. Espero que lo entiendan, pero mientras dejen, lo podemos disfrutar y traer en el canal. No ganin ni llaqtamas, no kailin kai canal pat kai llaqtamasi un picaflor de una marca ni suman kai urapi saqesaq linta qhawarimanaykichispa canalninpi chantapis nini kai paykuna contratustacha ruanku imarayku danza de tijeras ancha k'achitu ñawpaqtaña qhawarqanchik kay canalpi kashan grupo Ushpa nisqa, imaynachus alcohólica kikin Ushpa, música andino, folcloreo, rockwan. Chaypi rikurarqani kay danza tijeras nisqata.
sumaq chanta chayraykuscha contratos ruwanku tusumunkicha chayraykus churamunku chayta chantapis nini qankuna qhawarimunkichisman kanalninta imaynachus gustasunkichis manachus qhiparikunkichikman chay canalpi qillqarinkichisman imatachus shintikunkichis takiyniwan kusachakama chantapis mañamuychis ima takiytachus uyarimunankichis ma Boliviallamantachu kay pacha enteromanta takiy runasmanta mañamuychis qankunamanta dependen chay y chantapis nini ima artistatachus gustasunkichis chaymantapis mañamuychis mana nisaqchu mana nispa qhawasun tukuy imata kay Kamalla waq Videokama llaqtamas